porque si no, no... Sí, sí, po. Ahí se puede. Vale, vamos a compartir. Es una clase personalizada porque el resto del curso no está. La tengo esto. Me equivoqué. Esto más. Ahí sí. Listo. Vamos a partir nomás. Yo tengo a las 11:30 otra clase en el doctorado. Ya, pues. Vamos a ver hoy día una segunda aplicación de las herramientas de alineamiento, que es la herramienta de alineamiento múltiple, que es súper útil. Vamos a ir viendo ahí algunas cosillas sobre ella. Y tal como en el caso de Blas, vamos a ver un poco sus fundamentos, cómo funciona esto. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que sabemos hasta ahora para poder introducir este tema. Ahí llegó alguien más. Hay que meterme aquí. Listo. Vamos a hacer entonces un pequeño resumen de lo que sabemos hasta ahora, que son los siguientes. Sabemos, ¿cierto?, que nosotros podemos tomar dos secuencias de proteínas, eliminarlas de forma óptima, como dice aquí, y que vamos a tener que hacer, ¿cierto?, todas las operaciones posibles con ellas, ¿cierto?, obtener todas las secuencias, esto mismo que yo repito siempre, ¿no? Los alineamientos posibles, calcular los scores y luego obtener aquel de mayor puntaje. Si lo hacemos con un par de secuencias, por ejemplo, dos globinas de 150 aminoácidos, como sale en este ejemplo, eso podría tardar un segundo, o sea, es una cosa muy rápida. También sabemos que si tratamos de hacer este mismo ejercicio en una base de datos, que fue lo que vimos el martes, esto podría tardar 6 meses, ¿cierto? Un semestre, porque esa misma operación que se hace entre dos parejas, hay que hacerla ahora en múltiples parejas. Como un semestre, ¿cierto? No podemos esperar un resultado de un análisis un semestre, lo que hay que hacer, ¿cierto? Buscar una solución, que en el caso de los alineamientos de base de datos es BLAST, que es lo que vimos en martes, ¿cierto? Entonces ahí pasamos de la mejor solución posible de un problema a una mejor solución probable y vimos que se aplica ahí una pequeña estadística, en el caso de BLAST, para poder hacer. Entonces, esto que vamos a ver hoy es una tercera pata de esto, ¿cierto? Que es, ¿qué pasaría si es que yo ahora tomo muchas secuencias y las quiero alinear todas juntas al mismo tiempo? Porque hasta el momento no hemos hecho eso. Lo que hemos hecho es, ¿cierto?, alinear una pareja o alinear en paralelo muchas parejas, que es lo que ocurre en BLAST. Ahora lo que vamos a hacer es, ya no es una pareja, sino que son 3, 4, 5 secuencias, pero todas juntas al mismo tiempo en el mismo análisis. Vamos a ver qué pasa. El resultado de lograr hacer eso es esto, que es un alineamiento múltiple, que es muy, muy útil porque le permite a ustedes rápidamente en un grupo de proteínas poder encontrar similitudes o diferencias que luego ustedes pueden asociar con alguna característica biológica e incluso a partir de estos resultados podrían hacer experimentos, ¿cierto?, que confirmen esta observación. Aquí les muestro un ejemplo de un alineamiento múltiple muy famoso últimamente, y por eso lo traje, ¿cierto?, que es una región del virus del coronavirus, que nos tiene a todos encerrados en la casa. Hay mucha gente que dice, ¿cierto?, que el coronavirus escapó de un laboratorio en China, y hay otra gente que dice que no, que es una variante natural. Las personas que dicen que el coronavirus escapó de un laboratorio en China no lo dicen simplemente porque lo dicen por decir, ¿no? Sino que ellos dicen que hay algunas razones biológicas para sospechar esto. Y la principal razón biológica se observa en este alineamiento múltiple de una de las proteínas del coronavirus, de la proteína de la espícula. Cuando se alinean las proteínas de la espícula de variantes naturales, que son las que están aquí abajo, que yo les estoy mostrando aquí con el cursor, versus aquellas del coronavirus, estas personas dicen que se observa una región, que es la que está marcada en el cuadrito azul, que corresponde a lo que se llama un motivo de reconocimiento a furina, que es una región que según ellos es muy poco probable que se haya ocurrido de forma natural en esta coronavirus y que probablemente fue diseñada en un laboratorio. Esa es una de las razones biológicas que las personas que dicen que el coronavirus escapó de un laboratorio dan. Si se fijan, lo deducen a partir de un alineamiento múltiple. Entonces esto se lo muestro como ejemplo, además como un ejemplo entretenido, ¿no?, y interesante. Pero un alineamiento múltiple sirve para eso, ¿no?, para determinar regiones en las cuales ustedes pueden hacer deducciones biológicas. En el caso de este ejemplo, ¿cierto?, la deducción biológica es que hay una región muy rara que está en el coronavirus que nos está infectando a nosotros ahora, que no está en los coronavirus naturales.
si se fijan, que es la que está aquí en el Profe, cuadro. Dígame. y no hay ninguna posibilidad de que esa región se dé de forma natural. Ninguna. O O puede sea, lo ser. que dicen las personas que argumentan que esto es un diseño de, mm, de laboratorio, es que para llegar a esto tienen que existir los intermediarios. En el fondo, tienen que existir variantes naturales que uno pueda rastrear, en las cuales poco a poco uno ve que se va esta región formando. Pero lo que ellos dicen es que hay un salto. Si se fija, aquí están todas las variantes conocidas del coronavirus humano, y acá están todas las variantes del coronavirus cercanos que se conocen hasta ahora, y hay un salto. No hay, no sé, pues, no, aquí no aparecen unas R o por acá unas E, ¿cierto? No hay una eh, transición que sea suave. Es como que de repente aparece esta región. Ahora, todo esto es terreno de especulación, ¿eh? Yo solo me estoy aprovechando de esto, que es como una noticia, para enseñarles lo que quiero enseñarles, que es un alineamiento múltiple, ¿no? Que uno puede deducir información. Si quiere, otro día discutimos de si es cierto esto del coronavirus. Pero bueno, el coronavirus humano tiene esta región de furina, que es la que al parecer le da la gran capacidad infecciosa, según los virólogos. Y eso, si se fijan, se puede deducir a partir de estos alineamientos múltiples donde están esta región. Entonces, para eso sirven estos alineamientos, para obtener información comparada, ¿no? Entre muchas secuencias de proteínas. Ahora, al igual que en el caso del BLAST, ¿cierto? Que es otra cosa distinta, pero tienen algo en común. Cuando uno trata de hacer esto, se encuentra con restricciones respecto a los alineamientos de pares de secuencia que nosotros estuvimos viendo. Cuando nosotros alineamos dos secuencias, el otro día dijimos que en cada una de las posiciones del alineamiento, los programas tienen que tomar decisiones, y la decisión estaba básicamente basada en tres posibilidades, ¿no? Cuando yo tengo parejas, y está la misma pareja que vimos el otro día, de péptidos. Una alternativa es que se comparen, ¿cierto? Que estas dos lisinas, esta y esta de acá, que es donde muevo el cursor, se estén comparando en el alineamiento. Otra posibilidad es que esta lisina de la secuencia de aquí arriba no tenga con quién compararse, que hay un gap. Por lo tanto, la otra posibilidad es irse por el camino de esta flecha horizontal. Y la tercera opción es que la lisina de la otra secuencia no tenga con quién compararse y hay un gap en la otra secuencia, y por lo tanto habría que seguir el camino de la flecha que va para abajo. Estas tres decisiones que puede tomar el sistema ocurren cuando yo comparo dos secuencias de proteína. Ahora, usted usa su imaginación. Yo sé que esto así hecho online es complejo, en la sala de clases es más sencillo, ¿no? Mirarlo. Piensa ahora, ¿qué pasa si ponemos una tercera secuencia en este esquema? Porque aquí comparamos solo dos. Si uno pone una tercera secuencia en el plano tridimensional en que nos movemos los humanos, ¿cierto? Este sería un plano, lo que tendríamos que tener es la tercera secuencia, ¿cierto? Como para el fondo, ¿no? Como un eje Z. Ahí me estoy moviendo el cursor. Y entonces, este esquema, que es en el fondo un cuadrado, se transformaría en un cubo, si lo piensas. Vamos a suponer que metemos una tercera secuencia, y esa secuencia, ¿cierto?, va hacia el fondo de la pantalla. Entonces esto se nos transformaría en un cubo. Si ustedes analizan entonces ahora la cantidad de decisiones que tiene que tomar el sistema, estas tres decisiones que se ven en un plano, ahora son 7. No tengo forma de explicárselo eso aquí en la pantalla, pero créanme. Si ustedes ponen una tercera secuencia adicional, por cada cubito pequeño que se forma, hay 7 opciones ahora, ya no hay solo 3. Pensemos ahora en una cuarta secuencia. Imagínense, ahora tenemos 3 secuencias comparándose al mismo tiempo. Pensemos en una cuarta secuencia. Eso es imposible dibujarlo, ¿no? Porque es como una cuarta dimensión. No tenemos cómo dibujarlo. Pero matemáticamente sí se pueden hacer esos cálculos. Y allí ustedes observan que esas 7 posibles decisiones pasan a casi 20. Después imagínense una quinta secuencia y una sexta secuencia, etc. Si lo piensan, ¿cierto? Pasamos de 3, 7 a casi 20 y así sucesivamente. Estamos exponencialmente subiendo el número de posibilidades a medida que vamos subiendo secuencias. Entonces nos va a pasar algo análogo, no lo mismo, ¿cierto? Pero análogo a lo que nos pasaba cuando hacíamos BLAST, ¿cierto? Que está en la cantidad de datos que hay que analizar, que poder hacer las operaciones que nosotros definimos al principio, de tomar todos los alineamientos posibles, calcular los scores y quedarse con el score de mayor tamaño, eso es imposible. De mayor valor, no de mayor tamaño.
Y aquí tienen ustedes un pequeño cálculo. Si es que nosotros hiciéramos esas operaciones perfectas, ¿no? De tomar todos los alineamientos posibles y calcular todos los valores, cuando uno utiliza 3 secuencias de 150 aminoácidos, no hay ningún problema porque eso demoraría 2 segundos. Pero si ustedes ponen una cuarta secuencia, el número de operaciones aumenta exponencialmente de tal forma que estos 2 segundos se transforman en 5 horas. Pero estos son cálculos hechos en computadores normales estándares. Otra cosa es si uno usara uno de la NASA. ¿Sí? Si usted aumenta a una sola secuencia más, es decir, 5 secuencias, tendría 3 semestres, 6 secuencias, 9 años, y 7 secuencias de 150 aminoácidos que se comparen todo al mismo tiempo, demoraría 1000 años, 10 siglos. Entonces, la tesis tiene que durar menos de eso, ¿no? No pueden durar tanto. Así que hay que buscar de nuevo una solución. No podemos volver a usar una herramienta del alineamiento óptimo para hacer alineamiento múltiple. Entonces, la pregunta ahora del millón es, ¿cómo es posible que se puedan hacer estos alineamientos, ¿no? Y fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 12 secuencias, más o menos. ¿Cómo es posible que se hayan alineado estas 12 secuencias? Si es que lo que acabamos de decir es que ya con 7 secuencias ese alineamiento demoraría 10 siglos. Entonces, tal como en el caso de BLAST, hay que hacer un atajo. No podemos hacer el alineamiento óptimo, entonces tenemos que buscar otro tipo de solución. Y la solución es hacer lo que se denomina un alineamiento múltiple progresivo, que es lo que vamos a ver hoy. Este alineamiento múltiple progresivo, en realidad es si uno lo mira en detalle, es una farsa, básicamente, ¿no? No es en realidad un alineamiento múltiple. O sea, nunca vamos a poder hacer un alineamiento múltiple porque hacerlo significa un consumo de recursos que no tenemos, ¿cierto? Mucho tiempo y mucho cálculo. Entonces lo que se hace un poco es torcerle la nariz o torcer un poco la realidad, ¿cierto? Y tratar de hacer un arreglo mejor. En este alineamiento múltiple, la palabra progresivo aquí es importante porque progresivo significa lo mismo que vimos el otro día, ¿cierto? Dividir este gran problema que es alinear muchas secuencias al mismo tiempo en problemas pequeños. Entonces lo vamos a ir haciendo de a poco, ¿no? Y la forma de poco es siempre, por eso lo pongo aquí en grande, alinear de a parejas. Porque alinear de a parejas no nos da problema. Si volvemos atrás, ¿cierto? Fíjense, alinear 3 globinas demora 2 segundos. Alinear 2 globinas demora 1 segundo. Entonces alinear de a 2, si se fijan, de pares, es muy rápido. Entonces, dicho en cuento corto, ¿cómo alineo 10, 20 o 30 secuencias en un alineamiento múltiple? Lo que hago es alinearlas siempre de a parejitas, de a 2 cosas. Ojo, estoy hablando de a 2 cosas y no de a 2 secuencias, porque después vamos a ver que no siempre se alinean secuencias con secuencias. Pero eso lo vamos a ver luego. Entonces siempre hay que hacer alineamientos de parejas. Entonces, varios alineamientos de parejas que se hacen de forma progresiva, finalmente me van a dar un alineamiento múltiple. Esa es un poco la forma, digamos, en cómo se engaña al sistema. Aquí tengo un resumen, ¿no? Este es bien útil. Después lo voy a explicar todo esto en detalle. Aquí hay un resumen de lo que sería un alineamiento múltiple progresivo. Tiene al menos estas 3 etapas. Luego las vamos a ver en más detalle. Aquí en la derecha viene con monito explicado. Y acá a la izquierda viene con monito explicado. Y acá a la derecha ustedes ven lo mismo, pero contado, digamos, ¿cierto? Con palabras. Entonces ustedes pueden ir leyendo aquí lo que sale a la derecha y después en la diapositiva mirar cómo se ve aquí a la izquierda. Lo primero que se hace en el alineamiento múltiple progresivo, ¿cierto? Es tomar todas las secuencias. Supongamos que usted quiere alinear 10 secuencias, ¿cierto? Y se comparan entre ellas. Se hace una comparación súper rápida. Después vamos a ver la comparación que es tan rápida que incluso llega a dar risa, digamos. O sea, es muy burdo lo que se hace. Pero es súper útil porque en esta primera etapa, lo único que le interesa al operador o al programa, ¿cierto? Para poder hacer el alineamiento múltiple, es saber qué tan parecidas o qué tan distintas son estas secuencias. Entonces, en esa comparación muy rápida, que luego vamos a ver en detalle, lo único que se trata de establecer es, fíjense, aquí hay una secuencia A, B, C o D. ¿Cuál de ellas son las más parecidas y cuáles de ellas son las más distintas desde el punto de vista de la secuencia? ¿Para qué se hace esto? Para poder establecer un orden de alineamiento. Recuerden que vamos a alinear siempre de parejas. Y ese orden de alineamiento siempre va a ir desde lo que es más parecido a lo que es más distinto. Siempre es más fácil ordenar lo que se parece más que luego a lo que se parece menos, y por esa razón se hace en ese orden.
Entonces, ese orden de alineamiento se hace con este arbolito. Es decir, el parecido que yo veo en la secuencia, después lo traduzco a este arbolito que me va a indicar el orden. Según este arbolito, si se fijan, B con D son más parecidas, porque el camino de llegar de B con D es más corto que el camino de llegar en A con C. Entonces, este arbolito establece el orden de alineamiento. Primero se va a alinear B con D, después se va a alinear A con C, y luego el resultado de B con D y el resultado de A con C se va a alinear. Si se fijan, siempre estoy alineando las dos cosas. O alineo secuencias, o alineo resultados, pero siempre son de dos. Si subo de dos, esto se me desarma. Por esa razón es importante hacerlo así. Entonces, en la primera etapa, ¿cierto? Es encontrar quién es más parecido para establecer el orden de alineamiento. En una segunda etapa, se alinean entonces las parejas, siguiendo el orden que indica este arbolito. Se alinea B con D, por ejemplo, que es el ejemplo que aparece acá, que son las más parecidas. Y si se fijan, aquí podemos aplicar la teoría del alineamiento de parejas, que vimos ya hace tiempo. Se pueden alinear utilizando matrices de sustitución, se pueden alinear introduciendo gaps mediante la función de affine gaps, ¿cierto? Que vimos en la segunda clase, ¿cierto? Donde veíamos que los gaps permiten mejorar los alineamientos, dado que pueden, si bien son costosos, ¿cierto? Nos cuestan, nos dan puntajes negativos. Si se ponen en los lugares apropiados, pueden mejorar los alineamientos, etc. Y entonces, ustedes van a alinear aquí la pareja, por ejemplo, B con D, que es la más parecida. Se alinean, ¿cierto? Después, por otro lado, van a alinear en el siguiente alineamiento A con C. Si se fijan, también se produce el alineamiento A con C y se establece lo mismo, ¿cierto? A través de unas matrices de sustitución y de la función de affine gap, yo puedo ir haciendo este alineamiento. Y finalmente, en la última parte del proceso, lo más probable es que ustedes tengan que alinear este resultado con este. Y el programa que vamos a ver, que es Crustal, y en realidad todos los programas de alineamiento múltiple progresivo, pueden manejar resultados de alineamiento. Entonces, este resultado, el de B con D, se alinea ahora con el de A con C, y en este alineamiento, el principal hecho que uno observa es que se van produciendo nuevos gaps y se van manteniendo los gaps antiguos, dado que el programa asume de que los programas antiguos que fueron hechos, ¿cierto?, en las primeras etapas del alineamiento, son correctos. Después vamos a ver entonces en detalle un ejemplo de esto, para que vean ustedes cómo va calzando todo. El resultado final entonces es la obtención de un alineamiento de las 4 secuencias, que es como lo que aparecería aquí al final, donde estoy moviendo el curso. Entonces ahora vamos a ir viendo paso a paso estas 3 etapas que les muestro aquí, y vamos a ir introduciendo otros elementos que son importantes sobre lo mismo. Hay varios programas informáticos que hacen alineamiento progresivo, y este Crustal es el más popular, el más sencillo, y está validado, ¿cierto? Y ustedes pueden usarlo tranquilamente en una tesis sin ningún problema, y es muy sencillo de usar. Entonces, estos programas, ¿cierto?, funcionan cada uno con algoritmos distintos, pero todos ellos tienen la misma lógica, que es la que les comenté antes, ¿no? Así me estamos viendo, ahí sí. Que es buscar los más parecidos, establecer un orden de alineamiento, luego alinear de parejas, y finalmente obtener un alineamiento múltiple donde se encajan gaps. Vamos a mirar entonces en detalle este Crustal, donde vamos a ver repetidas algunas de las cosas que dijimos, y vamos a introducir elementos. Entonces, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es comparar todas las secuencias para saber quiénes son más parecidos y quiénes son más distintos. Y para eso entonces lo que se hace es alineamientos de las secuencias por separado. Aquí, la mayoría de los programas les va a dar dos opciones. Les va a dar una opción de hacer los alineamientos óptimos, ¿cierto? Que es la solución exacta al problema. El problema es que es lento, ¿no? Y entonces si yo hago un alineamiento entre 10, 15, 20 secuencias, no voy a tener problema, pero si mi alineamiento tiene 200 o 300 o 400, podría darme problemas debido a la cantidad de datos que estoy introduciendo. En esos casos, el programa también tiene una opción, que es hacerlo rápido. Hacer un alineamiento tipo BLAST, en el fondo. Pero ustedes ya saben que ese alineamiento no da la mejor solución, sino que da una solución estadística. Ahí ustedes van a tener que ver
La recomendación siempre es, si usted tiene un número de secuencias manejables, siempre use el alineamiento óptimo, cuando lo tengan que hacer en la práctica. La razón de ello es que en estos programas que funcionan con acumulación de datos progresivos, si usted mete un error al principio, ese error va a llegar hasta el final. Si usted hace bien todos los cálculos al principio, lo más probable es que el resultado final también sea correcto. Porque estos errores, por así decirlo, se propagan, ¿no? Usted mete la pata al principio, o sea, eso no lo puede solucionar. Por esa razón se recomienda hacer siempre al principio, si es posible, en la mayoría de los casos posible, hacer los cálculos de forma. Bueno, independiente de cómo lo hagan, lo que hay que hacer es tomar todas las secuencias. Por ejemplo, usted toma 10 secuencias, las va a analizar para su tesis, por decir algo, ¿no? De proteínas, la introduce al programa, y el programa lo primero que va a decir es, bueno, estas 10 secuencias, ¿cuáles son las más parecidas y cuáles son las más distintas? Para eso las va a alinear. Una vez que la alinea, va a calcular entonces cuáles son más parecidas y distintas, pero lo va a hacer en base a un sistema de cálculo muy rudimentario. No va a usar matrices de sustitución, porque eso significa que el programa va a demorar mucho el cálculo. ¿Qué es lo que va a hacer cuando hace este primer alineamiento? Va a alinear y va a calcular lo que podríamos denominar una distancia, como aparece en esta fórmula de acá, que es básicamente una estimación del parecido de la secuencia. Es una estimación súper burda, pero funciona. ¿Qué es lo que hace entonces el programa? Vamos a suponer que usted introduce en este ejemplo 7 secuencias, ¿cierto? Y observa que cada una de esas secuencias se alinean de a pareja. La secuencia 1 con la 2 con la 3, la 3 con la 4, la 2 con la 8, etc. Se hacen todas las parejas posibles. Se hace el alineamiento y ahora tenemos que calcular quién es más parecido y quién es más distinto. La forma de calcularlo entonces es simplemente tomar aquellas regiones donde hay correspondencia de aminoácidos entre las secuencias. Por ejemplo, aquí donde estoy moviendo el cursor, K con M, si se fijan aquí hay una lisina en este alineamiento y al frente tenemos una metionina. O la de al lado, ¿cierto? Y ahí hay una leucina y al frente también tenemos una leucina. Se toman solamente esas regiones, todas las regiones que tienen gap se descartan, de manera de no tener que hacer cálculos adicionales. Entonces, por ejemplo, la primera región donde está la N con el gap, eso no se considera. Entonces, consideramos solo las regiones que están enfrentadas entre sí. Si se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. En este pequeño alineamiento. Tenemos en el alineamiento 4 posiciones donde tenemos enfrentados caracteres. Pueden ser iguales o distintos. En este cálculo da lo mismo. Entonces, por esa razón es que en la fórmula ustedes tienen un 4 acá. Si se fijan. Eso es el total de posiciones en las cuales yo tengo caracteres enfrentados. Y este uno de arriba, como lo que estamos calculando es distancia, que podríamos decir, o diferencia, ¿no? Corresponde de todas esas posiciones, de las 4 posiciones donde tengo enfrentados caracteres, ¿cuántas de ellas son distintas? Si se fijan, nosotros tenemos solo uno distinta, que es la lisina con la metionina. En todos los demás casos, el aminoácido que aparece enfrentado en la secuencia es el mismo, ¿cierto? Cisteína, parragina, leucina. Pero en este caso, tenemos una lisina enfrentada con una metionina. Entonces, este que es el distinto, corresponde al 1 de esta forma. Entonces, los distintos divididos por el total. Si ustedes hacen esa división, les va a dar 0.25. Ese valor, ustedes pueden tomarlo como una frecuencia, o también, para hacerlo más sencillo mentalmente, pueden imaginarlo como un porcentaje. El 25% de los aminoácidos son distintos. Esa es la distancia que hay entre esas dos secuencias. O la frecuencia de distancia es 0.25, como quieran tomarlo. En todos los ejemplos que yo voy a mostrar lo voy a tratar como frecuencia, pero ustedes pueden tratarlo como porcentaje si quieren, si que les sale más fácil. Ya, entonces esto se hace, por ejemplo, entre la secuencia 1 y la 2. Pero también recuerden que se alinearon la secuencia 1 con la 3, la 1 con la 4, la 1 con la 5, la 2 con la 4, la 2 con la 5, la 6 con la 7, etc. Tenemos varios alineamientos. Para todos ellos se hace el mismo cálculo. ¿Cuántos caracteres tengo enfrentados a los alineamientos? ¿Y cuántos caracteres son distintos? Y hago una división entre los que son distintos dividido por el total. Con ese dato, ustedes pueden generar entonces una matriz de datos como esta.
o un resumen de los datos, ¿no?, que aparecen aquí. Aquí S1, S2, S3 representan la secuencia, ¿cierto? Secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3, secuencia 4, etc. Y aquí están los valores expresados como frecuencias. Les digo, si ustedes lo quieren ver como porcentaje, da lo mismo, de distancia o de diferencia que hay, en el fondo, entre las dos secuencias. Fíjense, la secuencia 1 y la secuencia 2 son las más parecidas, porque el valor de diferencia o distancia es menor. Solo el 17% de los aminoácidos son distintos, si lo piensan. O tiene una frecuencia .17. Por otro lado, hay otras, ¿cierto?, que son muy distintas. Por ejemplo, fíjense aquí, la secuencia 5 con la 7 da un valor de .93. Eso quiere decir que el 93% de los aminoácidos, según este cálculo, son distintos. Entonces, rápidamente se fija en el programa, puede decir, ¿quiénes son más parecidos y quiénes son distintos? La secuencia 1 y la 2 son parecidas, son las más parecidas. La secuencia 3 con la 4, no, en realidad la 3 con la 4 son las más parecidas. En realidad no me había fijado que aquí estaba este valor de 0,3. La secuencia 3 con la 4 son las más parecidas. Luego los más parecidos son la secuencia 1 con la 2. Y así sucesivamente. Ustedes pueden hacer un ranking de quién es más parecido y quién es distinto. Esto mismo que aparece en la tabla, ustedes pueden ponerlo así, como un árbol de distancias, o un árbol guía, si quieren llamarlo de alguna manera. Este árbol lo hice yo, no necesariamente, si ustedes lo miran, van a decir, oiga, pero eso no refleja muy bien lo que aparece en la tabla. Sí, lo que pasa es que lo hice yo con un PowerPoint, ¿no? Pero la idea en el fondo, lo que les quiero transmitir, es que este árbol debieran las ramas ser proporcionales a lo que aparece en la tabla. Por ejemplo, si entre la secuencia 1 y la 2 la distancia es .17, entonces uno lo que debía observar es que, fíjense dónde pongo el cursor, si uno camina de esta rama de aquí para acá hasta este punto, y luego camina de acá para este punto, eso debiera ser proporcional a los 0,17 que aparecen en la tabla. De igual manera, si es que la distancia entre la secuencia 6 y la 7 es 0,9, entonces eso debería ser proporcional a la tabla, es decir, entre la secuencia 6, si yo me muevo para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, hasta este punto, y sigo para acá, para acá, para acá, para acá, hasta este punto, eso debiera ser proporcional a 0,9. En realidad el árbol no me quedó muy proporcionado, pero bueno, esa es la idea, para que ustedes lo tengan luego en mente. Entonces, la idea es que este árbol va a servir de guía ahora. Muy rápidamente, el clúster se hace el cálculo, y con ese árbol se guía muy rápidamente cuál es el orden del alineamiento que tengo que seguir entonces. Déjenme ver qué viene allá. Hasta aquí la cosa es sencilla, pero aquí tenemos un problema, que es la parte más compleja. Así que esta parte, si es que alguien se enreda aquí, me para nomás y lo volvemos a explicar. El cálculo que acabamos de ver, ¿cierto?, es muy sencillo para determinar los parecidos, pero tiene, por así decirlo, un pecado original, o un sesgo, y que es el siguiente. Si yo tomo, imagínense, un grupo de proteínas, vamos a suponer que vamos a tomar todas las exoquinasas de todos los mamíferos, ¿no? Si yo tomo las exoquinasas de todos los mamíferos, como esos organismos son todas especies cercanas, yo voy a ver que todas ellas son muy parecidas. Entonces, si en un alineamiento múltiple tomo todas las exoquinasas de mamíferos, y además después de eso, ¿cierto?, tomo todas las exoquinasas, o tomo un par de exoquinasas, una o dos exoquinasas nada más, de bacterias, y las pongo en el mismo alineamiento, voy a tener un sesgo. Si se fijan, voy a tener muchas secuencias que son muy parecidas, y una o dos secuencias que son muy distintas. Entonces fíjense, el sesgo está dado simplemente por la manera en que yo elegí hacer el análisis. Y dije, ya voy a tomar, no sé, pues 200 secuencias de mamíferos y 2 secuencias de bacterias. Es una cosa muy desproporcionada. Si yo hago eso, dado la forma en que se hace el cálculo, ¿cierto?, donde yo simplemente tomo los que son parecidos versus los distintos, solamente por el hecho de elegir las secuencias de esa manera tan absurda, voy a hacer un sesgo. Voy a tener dos grandes grupos. Un grupo de secuencias muy parecidas, que en el fondo se van a arreglar los bigotes entre ellas, ¿no?, porque son muy, muy parecidos, van a ser secuencias en las cuales voy a poder hacer muy bien los cálculos, pero voy a tener dos secuencias que van a ser estas secuencias de bacterias, que van a quedar muy excluidas del grupo. ¿Por qué? Porque son filogenéticamente distantes. Pero no porque en realidad haya
una razón biológica por la cual esas secuencias tengan que tener esa distancia. Esa distancia se va a producir simplemente por la forma en que se hace el cálculo. Y eso entonces es un error que tiene el sistema de cálculo, que es inherente a él, no tiene que ver con la secuencia. Para ahondar más en el asunto, pensemos en el ejemplo al inverso. Supongamos que tomo un montón de secuencias, todas de bacterias, 1000, 2000 secuencias de bacterias, y luego tomo una o dos de mamíferos. Se va a producir el mismo problema, pero ahora los perjudicados van a ser las secuencias de mamíferos. Si se fijan, solamente tiene que ver con el número de secuencias y el parecido de las secuencias que yo elijo, no tiene que ver con el sistema en sí mismo de cálculo. Entonces, para arreglar un poco ese error, porque no tiene mucho arreglo, pero para no hacerlo tan evidente, el sistema introduce algo así como, por así llamarlo, una justicia, digamos, ¿cierto? En el cálculo de las distancias. Entonces, estos valores de distancia originales que se calculan en la matriz son modificados. Y son modificados en base a un determinado cálculo. Todo lo que les comenté, ¿cierto? Más algunas otras cosas están aquí, en esta diapositiva, así que no lo voy a repetir, ustedes después lo pueden ir leyendo. ¿Qué es lo que hace el sistema para evitar el sesgo entonces? Lo que hace es redistribuir los valores, recalcularlos en el fondo, y eso se denomina cálculo de pesos. Es decir, voy a asignarle un valor recalculado a cada una de las distancias. No el valor original que me da el sistema, sino que lo voy a recalcular tomando en cuenta un posible sesgo de parecidos entre secuencias. Entonces, miren, en este ejemplo se ve muy claro. Aquí hay una secuencia 1. Miren, las secuencias aquí están ordenadas, no están como aparece acá. No están así ordenadas como en forma de estrella, ¿no? Sino que están orientadas, ¿cierto? En torno a un punto. Eso se puede hacer, no lo vamos a discutir ahora, lo vamos a discutir más adelante cuando veamos filogenia basada en proteínas. Ahí vamos a ver cómo uno le puede poner un origen a esto y ordenar la secuencia en torno a ese origen. Pero no importa. Aquí están las mismas 7 secuencias ordenadas en torno a este punto de origen. Si uno calcula las distancias desde este punto de origen, originales, va a ver que existe una determinada distancia que se calculó originalmente. Por ejemplo, la distancia desde este punto de origen hasta la secuencia 1, si uno hace este recorrido, por donde voy a mover el cursor, si uno recorre así, para acá, para acá, para acá y para acá, la distancia es 0,45, o la frecuencia. Acuérdense que eso es simplemente el número de aminoácidos distintos dividido por el total. No tiene dimensiones, ¿cierto? Entonces es 0,45. Si es que uno aplica el sesgo, o aplica la corrección del sesgo, o el peso, ¿cierto? Por posibilidad de que yo haya elegido secuencias que son muy parecidas, la distancia real que me va a calcular el sistema entre este punto de origen hasta la secuencia 1 en realidad va a ser 0,22. Si se fijan, le quitó casi la mitad del puntaje. Para de esa forma hacer equivalente el valor de cada una de las secuencias, y no que haya este cálculo de distancia por sesgo. ¿Cómo hace ese cálculo, no? Ese cálculo nuevo. Lo que el sistema hace es simplemente penalizar el parecido. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si es que dos secuencias son muy parecidas, probablemente se originan desde un nodo en común, y el valor entonces de distancia original de esa rama yo la voy a dividir por el número de secuencias que genera. En términos muy simples, es lo siguiente. Por ejemplo, desde este punto, donde estoy moviendo el cursor, hasta acá, hay 0,08. Esa distancia se mantiene inalterable porque es la última, ¿no? Y además, esta rama, donde estoy moviendo el cursor, solamente va hacia donde está la secuencia 1. Pero la rama anterior, que es la que me estoy moviendo ahora con el cursor, que va desde este punto hacia acá, originalmente tiene un valor de 0,23. Es el valor original que uno podía calcular, originalmente. Sin embargo, esta rama, cuando yo voy viendo en qué termina, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, termina en un nodo que me origina dos secuencias. Por lo tanto, el sistema de recálculo de estos pesos castiga eso. Y dice, mire, como esta rama está formada por dos secuencias muy parecidas, yo este puntaje de 0,23 lo voy a dividir entre los dos.
Y por lo tanto ahora el nuevo valor va a ser para esta distancia, que se va a considerar, ¿cierto? Para esta secuencia 1, va a ser 0.23 dividido por 2. Aquí abajo se observan, está haciéndose el recálculo de la distancia. Entonces se mantiene el 0.008, pero este 0.23 ahora, fíjense, se divide por 2, como aparece ahí en la ecuación. Lo mismo si es que vamos para atrás, desde este punto hacia atrás, donde estoy moviendo el cursor, desde aquí hasta aquí, esa distancia originalmente vale 0.06. Pero si vemos el destino de esa rama, vamos a observar que llegado a este punto se divide en 2. Aquí abajo, ¿cierto? Que a su vez luego termina en 2 secuencias. Y si vamos hacia arriba, llega a este punto que a su vez de nuevo termina en 2 secuencias. Entonces, esta ramita, al final del día, termina siendo el valor compartido de 4 secuencias. Y eso entonces se divide por los 4. Por eso es que aquí en la ecuación, si se fijan, aparece 0.06 dividido por 4. Nuevamente castigando el parecido. Y así sucesivamente. De esa forma, entonces, el valor original de la distancia que uno había calculado para la secuencia 1, que era 0.45, haciendo todas las divisiones que haya que hacer, ¿cierto? Desde el punto de origen establecido, van a quedar en 0.22. Lo mismo se va a hacer para toda la secuencia, para S2, para S3, para S4, sucesivamente. Si ustedes se fijan, con esta lógica, las secuencias menos castigadas son aquellas que están solas. Por ejemplo, la secuencia 7. No aparece aquí el valor, no lo tenemos, pero la secuencia 7 tiene un valor que va desde este punto hasta el origen. Desde el origen hasta acá, esta rama tiene un único destino que es la secuencia 7. No hay más secuencias que aparezcan a partir de esa rama, y por lo tanto ahí no hay división del puntaje. El puntaje se mantiene intacto. Entonces, mientras menos parecidos tenga, lo cual va a significar, ¿cierto?, que hayan ramas, que hayan secuencias que compartan menos ramas, los valores van a mantenerse en los originales, pero mientras más parecidos haya y por lo tanto se generen ramas que dividan hacia varias secuencias, esos valores se van a ir castigando y dividiendo por el número de secuencias que origina esa rama. Esto, ¿cuál es la consecuencia de toda esta historia larga que conté? Es que estos valores que están aquí en esta matriz se van a modificar. Ya no van a ser los originales. Por ejemplo, si aquí originalmente teníamos 0.17, podría darse el caso en que dependiendo de la situación entre la secuencia 1 y la 2, este valor de 0.17 ahora ya no sea 0.17, sino que sea 0.09, por decir algo. Y eso va a significar que este árbol se va a rehacer entonces, con los nuevos valores. Eso podría tener dos consecuencias. Una es que el árbol quede igual, que no pase nada, porque a lo mejor los valores de sesgo no son tan grandes y por lo tanto yo puedo estar dividiendo los puntajes, pero voy a tener el mismo orden finalmente. Es decir, voy a hacer las divisiones de todos estos puntajes, pero igual la secuencia 1 y la 2 van a seguir siendo las más parecidas. O podría darse el caso de que el cambio de valores sea tan drástico que se me rearregle todo esto. Y en una de esas ahora ya no sea la secuencia 1 con la 2 la más parecida, sino que en realidad sea la 3 y la 4. Entonces, todo eso va a depender del número de secuencias que introduzcamos y de cómo terminen estos cálculos o estos recálculos de distancia que hace el sistema. Me alargué harto en esta cuestión, pero en términos simples, lo único que les quiero decir es que el sesgo que se podría dar por la elección de las secuencias que hace el usuario se arregla en parte, no totalmente, pero parcialmente, realizando esta corrección de las distancias a partir del número de secuencias que genera cada rama. Ya. Vamos a suponer que hicimos todo eso y que llegamos ya a un árbol final, corregido, ¿no? Con las distancias corregidas y todo, y que nos quedó así. Lo puse igual, para no enredarlo, pero como les comenté, esto podría cambiar todo. Vamos a suponer que llegamos a esto, ¿cierto? Se calcularon las distancias entre las secuencias, se recalcularon los pesos, ¿cierto? Para poder sacarle un poco el sesgo de secuencias que sean muy parecidas versus secuencias muy distintas, y finalmente llegamos a este arbolito, que es el árbol final. Y aquí entonces ya se establece el orden de alineamiento final. Según este árbol, las secuencias más parecidas serían la 1 y la 2, y por lo tanto ya aparece un 1, que significa que van a ser las primeras secuencias en alinearse. Después las secuencias con el segundo parecido son la secuencia 3 y la 4, y serían las dos, el segundo alineamiento en realizarse. Después al mirar el árbol, lo más parecido es el resultado de la secuencia 1 y 2 versus el resultado de la secuencia 3 o 4, que estaría convergiendo en este punto. Entonces este sería el tercer alineamiento que se realiza. Después de esto, lo que viene más parecido es
alinear la secuencia 5 con el resultado de todo este alineamiento. Esto no es ninguna cosa rara. Yo les comenté al principio de que para que estos sistemas funcionen, lo único que hay que hacer es siempre alinear de a dos cosas. Entonces puedo alinear secuencia con secuencia, puedo alinear resultados de alineamiento con resultados de alineamiento. Esos resultados de alineamiento se llaman perfiles, aquí aparecen, para que lo vean luego en la diapositiva y lo lean. Entonces puedo alinear perfil con perfil, o puedo alinear una secuencia con un perfil. Puedo hacer las tres combinaciones. No hay ningún problema en eso, el sistema lo permite. Profe, Sí, dígame. ¿el perfil es como la distancia que sacamos o no? No, el perfil es, miren, si nos vamos a mostrar. El perfil es algo así como esto. Fíjese, ahí hay una secuencia que está representada en, ¿cierto? Una secuencia de aminoácidos, representada en moradito. Aquí hay otra secuencia que está representada en azul. Si yo alineo estas dos secuencias, lo que voy a tener es ese alineamiento. Y ese alineamiento es lo que yo denomino un perfil. Esto funciona ahora como un pack. Ah, ya. Lo mismo aquí abajo. Aquí está representado S1, S2, por ejemplo. S1, S2, y ahí me da el perfil. Este es S3 y S4, ¿no? Me da el otro perfil. Y fíjense acá, tengo el alineamiento de perfil con perfil, donde la gran novedad que se produce es la aparición de ese gap, si se fijan. Después vamos a ver esto en detalle cómo pasa. Los gaps que venían de antes, si se fija, se mantienen. Ese de allí y ese de allí provienen de este alineamiento original, se mantienen. Pero la novedad es que aparece ese gap para ir ajustando el alineamiento. Eso es lo que va pasando en el transcurso del tiempo. Pero el perfil corresponde a las dos secuencias líneas. Después lo vamos a ver en un poquito más de detalle, con otra imagen. Ya, justo ahora lo vamos a ver. Ya, entonces, ojo, esto establece el árbol, el orden de alineamiento, quién va primero, quién va segundo, tercero, cuarto, etcétera, y pueden alinear como quieran. Secuencia con secuencia, resultado de alineamiento con resultado de alineamiento, eso se llama perfil, ¿cierto? Perfil con perfil, o secuencia con perfil, como quieran, según lo va indicando el orden. Ya, aquí vamos a ver entonces un poco más en detalle qué significa el alineamiento de perfiles, porque es como la parte que más cuesta ver. Lo otro es fácil porque lo otro funciona bajo la lógica del alineamiento de pares de secuencia, eso ya lo vimos hace unos días. Entonces vamos aquí con un pequeño ejercicio demostrativo a mirar eso. Vamos a suponer que este es el orden de alineamiento entre estas cuatro secuencias. Esa de allí, la de acá, la de aquí, la de acá. A propósito, son parecidas, ¿cierto? Para hacerlo sencillo. Entonces, miren, vamos a suponer que esta primera secuencia que está aquí, no estoy moviendo el cursor, cuando se alinea con esta otra secuencia de aquí, generan este perfil que está aquí, que no es más que el alineamiento de dos secuencias. Si se fijan, de acuerdo al alineamiento de parejas, se nos genera un gap. Se queda aquí. Vamos a mirar al otro lado, ¿cierto? Donde esta secuencia que está aquí se va a alinear con esta secuencia de acá, se genera este perfil, que es un alineamiento de parejas, y en este caso se genera este gap que está acá. ¿Qué vendría después? Alinear este perfil con este otro perfil. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? En la inmensa mayoría de los casos, lo que va a hacer es tomar el perfil, apilarlo en el fondo con el otro perfil y dejar esta secuencia que está aquí. Donde ahora tenemos un nuevo perfil, si se fijan, en el cual aparecen alineados cuatro secuencias. Fíjense, los gaps que originalmente vienen se han mantenido. Eso normalmente pasa y es muy raro que eso se vaya a modificar. Ya, ahora viene la parte compleja y es, ¿qué pasaría? Aquí entonces eh, le hago una especie de pregunta aquí, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo con este perfil ahora alineo una secuencia, no otro perfil? Y esta secuencia que está aquí, H, B, L, K, I, P. Si uno toma esta secuencia, ¿cierto? Intuitivamente, ¿no? Obviamente nosotros no somos el programa ni tenemos capacidad de hacer estos cálculos, pero intuitivamente, ¿cierto? Uno diría, esta histidina, ¿cierto? Va a alinear en esta columna. Porque si bien aquí hay una variación en la leucina, aquí son todas histidinas y lo más probable es que si yo hago un cálculo con una matriz de sustitución me va a decir que eso es correcto. Entonces vamos a suponer que ahí se alinea esa histidina.
Lo mismo va a pasar con la valina de al lado, ¿no? Tiene cara, ¿cierto?, de que va a alinear con esta columna de aquí, donde son todas valinas, o casi todas. Después tenemos la leucina de aquí. Esa leucina, con toda probabilidad, ¿cierto?, intuitivamente nosotros podemos suponer que va a alinear en la tercera columna, porque a pesar de que hay un gap, en realidad casi todos son leucinas. Entonces debiera encajar bien aquí. Aquí viene el problema, ¿cierto? Tenemos una lisina, una K. Y aquí no tenemos algo intuitivo para ver. Pero lo que sí podemos hacer es mirar lo que sigue. Si se fijan, hay una isoleucina y una prolina, IP. Y nosotros vemos que al final de este alineamiento hay IP mayoritariamente. Salvo ese gap de ahí, ¿no? Entonces acá, que es lo único que me faltaría, ¿qué es lo que haría? Generaríamos un nuevo gap. Fíjense dónde voy a pasar el cursor aquí. Por aquí, entre el medio de la L y la I, uno debería abrir esto. Aquí quedaría gap, 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 pero en la última secuencia habría una K, ¿cierto? Y entonces ahí quedaría alineado H, B, L, K, estaría en una columna que aquí no existe, I y P. ¿Lo ven? Sí, Díganme profe. ya. Eso es lo que hace el programa cuando empieza a hacer estos alineamientos progresivos. Básicamente, ¿cierto?, a partir de las matrices de sustitución, va estableciendo si los alineamientos tienen, perdón, aquellos aminoácidos, ¿cierto?, que puedan encajar en columnas, va viendo si es que van teniendo scores positivos. Es evidente que si yo encajo la histidina en la primera columna, el valor de sustitución va a ser positivo, y lo mismo si encajo la valina en la segunda columna, etc. Y en aquellos casos donde se hace necesario, va introduciendo los gaps que le permiten acomodar aquellas regiones de secuencia que no encajan bien con la matriz de sustitución. Y se pueden ir generando entonces nuevos gaps. Ojo, algo que no hay que perder de vista. Todos estos ejemplos que vemos nosotros son muy simplones, ¿no? O sea, tenemos apenas un gapcito aquí. Pero en realidad lo que uno observa son trozos de secuencia completos, donde se abren así, ¿cierto? Y se van poniendo gaps más o menos largos. Pero bueno, sirve para esquematizar lo que estamos mirando. Ya, la última parte que falta es, bueno, yo puedo tener, ¿cierto?, un resultado de un alineamiento entre dos secuencias, ¿cierto? De un alineamiento progresivo. Y puedo tener el resultado de otro alineamiento progresivo. ¿Puedo establecer alguna forma de comparación de ellos? ¿Cuál sería el mejor? Yo puedo calcular valores de score. Ahora, esos valores de score en realidad en los alineamientos múltiples no tienen mucho valor porque como vimos al principio, vamos a volver para atrás rápidamente, cuando vimos el ejemplo del coronavirus, ¿ya? En realidad el mayor valor que tienen los alineamientos múltiples es cualitativo. Es decir, nos permiten determinar regiones, ¿cierto?, en las cuales nosotros observamos ciertas cosas. Pero en realidad el valor que tenga este alineamiento completo como valor de score nos es indiferente. Si un alineamiento vale 1114, un alineamiento múltiple, en realidad no tiene para nosotros un mayor sentido. Lo que nos interesa es que hay regiones en las cuales podemos deducir cosas. Entonces, no es muy importante, y de hecho casi nadie informa nunca el valor de un alineamiento múltiple en su score, pero de todas maneras yo se los voy a contar cómo se debería calcular, si es que alguna vez le interesa hacer el cálculo. Pero ya les digo que no tiene mucha relevancia. Para calcular el score, si es que alguna vez lo necesitan, se utiliza matrices de sustitución. Eso lo tenemos claro, ¿no? Donde vienen los valores de sustitución de los aminoácidos. Aquellas posiciones que involucran gaps se les asigna un valor 0, no se les da puntaje, y aquellas posiciones en las cuales yo tengo columnas, se va estableciendo el valor de sustitución de cada uno de los aminoácidos que incorporan esas columnas y se van sumando. Ese método se denomina suma de pares. Se los voy a mostrar en un ejemplo donde se ve mucho más claro. Vamos a suponer que tenemos este alineamiento múltiple, es chiquitito, ¿no? Es para el ejemplo. ¿Qué significa esta suma de pares? Por ejemplo, en esta columna yo tengo G, T y S. Voy a la matriz de sustitución, por ejemplo, en Blosum 62, que fue como se hizo este ejemplo, y veo el valor de sustitución de glicina por treonina. Y eso me va a dar un valor
Recuerden, puede ser positivo, negativo, cero. Después veo el valor de sustitución de treonina por serina, y eso también me va a dar un valor negativo, positivo o cero, no sabemos. Y después veo el valor de sustitución de glicina por serina. Eso puede dar positivo, negativo o cero. Los tres valores se suman y el resultado de ellos es lo que aparece aquí abajo. Este es el valor de la columna. Eso es lo que se denomina suma de pares. Lo mismo se hace para la siguiente columna. Aquí se mueve un poquito, pero esto es una columna. Se supone que debería estar derechita. Aquí está la siguiente columna, hago lo mismo, y este es el valor que me da en esa columna. Y aquí está la siguiente columna, y hago lo mismo, y ese es el valor que me da en la columna. Entonces, imagínense esto en un alineamiento grande, como el que vimos recién del coronavirus. Yo puedo hacer columna por columna el cálculo del valor de cada columna. Y luego de eso, puedo tomar el valor de esta columna y esta columna, y haciendo la operación matemática respectiva, saco el valor total del alineamiento. Este alineamiento entonces tendría un valor de 6. Como les digo, ese valor tiene muy poca relevancia desde el punto de vista práctico, pero se puede calcular. Eso es lo que les quiero mostrar aquí, que ustedes pueden obtener un valor de alineamiento. Ya, para terminar me voy a referir un poquito al tema de los gaps, porque nosotros ya vimos que los gaps se introducen a través de la función de affine gaps, ¿no? Donde se va viendo si es que la introducción de gaps puede generar mejoras en los alineamientos. En el caso de estos programas, esto funciona al principio. Me para atrás. Aquí, esto me sirve. Cuando uno alinea parejas. Aquí opera la función de affine gaps. Tal cual como lo vimos, ¿cierto? En que los gaps se penalizan, ¿cierto? Tienen un valor de penalización, etc. Esa función también sigue funcionando acá, pero aquí no hay que olvidar que a veces se abren gaps que no están basados en un alineamiento de pareja, sino que están basados en la formación de perfil. Entonces, esos gaps, para abrirse, pueden seguir la función de affine gap, pero también pueden seguir otras reglas que el propio programa de alineamiento múltiple trae, que en realidad son criterios más que otros. ¿Por qué estas reglas son importantes? Porque en un alineamiento múltiple grande, pensemos en secuencias de 300 aminoácidos y supongamos que estamos alineando no sé, 20 o 25 secuencias, pueden haber múltiples opciones de abrir el gap, no solamente una. En el ejemplo que vimos nosotros era muy simple, ¿no? Pero pueden haber múltiples opciones. Y cuando tienen múltiples opciones, además de la función de affine gaps, el programa utiliza criterios, por así llamarlo, más cualitativos de las proteínas. Aquí les muestro solo un par de ejemplos. Se sabe que las proteínas en general varían mucho más en sus regiones externas, piensen en una proteína globular, ¿no? En sus regiones externas que están en contacto con el solvente, que en las regiones internas, hidrofóbicas. Y entonces, para imitar esa situación biológica, en estos programas lo que hay es que si el programa tiene opciones de poner gaps tanto en regiones hidrofílicas como hidrofóbicas para mejorar un alineamiento, va a preferir siempre la región hidrofílica. Porque biológicamente se ha observado que hay mayores variaciones en las regiones expuestas al solvente de las proteínas. Aquí están las razones, ¿no es cierto? Porque normalmente son loops, que no tienen estructura definida, están expuestas al solvente y su única función normalmente es la de estabilidad. Entonces ahí es donde el programa, si que tiene que deseleccionar, va a decir, mire, prefiero hacerlo en la región hidrofílica. Otra cosa que hace el programa, que también tiene que ver con observaciones de carácter biológico, es que si tiene que decidir en poner gaps muy cercano a otro gap, o tiene la opción de ponerlo más alejado, lo que va a hacer es ponerlo en las regiones más alejadas. ¿Por qué razón? Porque biológicamente se observa que cuando yo tengo que poner gaps, normalmente son muy grandes y pocos. Eso ya lo habíamos hablado la otra vez. No son gaps muchos ni pequeños. Entonces, para estar en acuerdo con esa situación, el programa, si es que tiene que elegir poner un gap cerca de otro gap que ya existe, o más alejado, lo va a poner más alejado. Pero esas son decisiones que va a tener que ir tomando a medida que van ocurriendo los alineamientos y se van dando estas distintas situaciones. Ya, para finalizar les muestro aquí el resumen. Entonces. El resumen, ¿cierto? Ustedes tienen varias secuencias de proteínas.
se calcula la distancia entre ellas, quiénes son más parecidas, quiénes son menos parecidas. Eso se traduce luego en un árbol guía, que recuerden tiene una corrección del sesgo, ¿no? Para poder establecer, para poder eliminar el error inherente, ¿cierto? Que hace el operador al elegir las secuencias. Y luego de eso se hace el alineamiento múltiple, que corresponde a alineamientos de pares, alineamientos de perfiles o alineamientos de secuencias con perfiles. La última diapositiva, que la quise poner al final, es para qué sirve, ¿no? Porque estuvimos viendo ahí algunas cosas. Ya tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Que con la secuencia del coronavirus, ¿no? Nos permite ubicar regiones, ¿cierto? Conservadas dentro de un grupo de secuencia, en este caso la proteína de la espícula del virus del coronavirus. En general, los alineamientos múltiples son los más informativos de todos los alineamientos que uno pueda obtener, ¿cierto? Junto con los de BLAST, que también son bastante informativos. Y esencialmente sirven para tres cosas. La primera, ¿cierto?, es que permiten identificar regiones conservadas en grupos de proteínas o en familias de proteínas. Que eso es un poco lo que estuvimos viendo hace un rato, ¿cierto? Todos los coronavirus humanos tienen la región de furina, ¿cierto? Y yo puedo verlo eso a través de este alineamiento de proteínas. Lo otro que es muy relevante, que ustedes lo deben haber visto con la profesora Mascayano, ¿cierto? No sé con qué nivel de detalle, pero algo debe haber nombrado ahí, ¿cierto? Es que, dado que la secuencia primaria determina la estructura terciaria, cuando yo hago un alineamiento múltiple de muchas proteínas que tienen estructura tridimensional conocida, yo podría entonces hacer un modelo de una proteína cuya estructura no es conocida. Lo primero que tengo que hacer es comparar si hay un parecido en las secuencias. Y para eso, dependiendo del número de estructuras que analice, puedo hacer un alineamiento múltiple. Y la tercera cosa relevante, que lo vamos a ver más adelante, es que, si ustedes se fijan, a partir de una comparación muy rápida, ¿cierto? Que fue lo primero que vimos cuando vimos el algoritmo de Cluster, yo puedo tener un pequeño árbol, un árbol guía. Entonces, a partir de un alineamiento múltiple, haciendo otros tratamientos más complejos, yo puedo obtener árboles filogenéticos y establecer una filogenia molecular, es decir, poder establecer relaciones de parentesco ahora entre secuencias de proteínas, y esas relaciones de parentesco expresarlas en un árbol filogénico. Esto lo vamos a ver nosotros la próxima semana, en la clase que nos toca el martes. Así que ahí lo vamos a volver a analizar. Eso es. Vamos a dejar de compartir entonces. Listo. Nada más por hoy. Ay, no les pregunté si tenían alguna duda. Yo por lo menos no, profe. Entendí todo súper bien. Sí, No, yo profe, tampoco. igual entendí. Mañana les mando el cuestionario del otro seminario. El seminario está subido. Ustedes me dicen si es que necesitan de nuevo 2 semanas o 1 semana. Como gusten. Yo sé lo que me van a decir, pero les pregunto. Voto 2 semanas. Ya. Sí, igual. No, porque el otro día me contaron que se les había topado los seminarios anteriores, y me imagino que ese tope va a seguir, porque yo ya les mandé el otro seminario. Entonces, bueno, Sí. para el otro Sí, seminario de lo hacemos hecho, en 2 semanas. la otra semana la tenemos súper colapsada. Ya. Sí. Entonces, le vamos a dejar 2 semanas de nuevo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nada más. Como que se juntaron un montón de seminarios. Y ahí Sí. está haciendo Sí, y hay un 2 para montón la de próxima diferencia. semana. Sí. Bueno, nos vemos el martes entonces. Que estén Ya, bien. profe, muchas gracias. El Cualquier viernes cosa. no, mañana no. No, No, pues Ah, porque mañana va a mandar el El seminario. voy seminario. a mandarle el cuestionario. ya, Entonces, nuestra compañera Francisca le reparte luego la grabación. sí. Ya pues, que esté muy bien. Ya, Chao, profe. profe, gracias. Chao, chao.